Hola, ¿qué tal? Vamos a desarrollar un ejercicio del tema del movimiento relativo. El ejercicio nos dice, dos argollas son soltadas desde el P al mismo tiempo, tal como se muestra en la figura. Si los alambres son lisos, determine la velocidad de la argolla A respecto de B al cabo de un segundo de ser soltadas. Entonces, lo que nos pide en realidad es calcular una velocidad relativa de la argolla B. Es decir, que vamos a observar cuál es la velocidad de la argolla B de la argolla B, es decir, lo que nos pide es ver cómo es esta argolla B se desplaza y a la vez cómo es su velocidad observada desde un observador ubicado en B. Para desarrollar el ejercicio vamos primero a extraer los datos. En este caso nos dice que son soldadas, por lo tanto la velocidad inicial de A vendría a ser la velocidad inicial de la argolla A sería 0, lo mismo para la argolla B, porque son soldadas. Además nos dice que son lisas, por lo tanto el coeficiente de fricción cinético vendría a ser 0. Además nos da como dato que la aceleración de la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. Para calcular la velocidad relativa de la argolla A respecto de B, lo que vamos a tener es calcular primero las posiciones respecto de un observador visto desde el reposo. Es decir, si yo tuviera una persona observando fijo en velocidad 0, esa persona va a visualizar cómo es el desplazamiento de la argolla A y de la argolla B. Pero yo puedo calcular su posición respecto del observador, que vendría a ser en este caso la posición de la argolla A. Lo mismo para la argolla B, vendría a ser una posición de la argolla B. Pero si yo calculo la diferencia de las posiciones, es decir, si yo observara desde B a, esto vendría a ser una posición relativa. Y si nos damos cuenta por gráfica, la suma de los dos vectores R de B y R de A respecto de B vendría a ser R de A, con lo cual este vector pasaría a restar al otro lado y me queda al final la posición de A respecto de un observador de B es igual a la diferencia de las posiciones de la argolla A menos la posición de la argolla B. Como son posiciones y las posiciones en física están en función del tiempo, entonces yo puedo derivar a toda esta ecuación respecto del tiempo. Se sabe que la derivada de la posición respecto del tiempo vendría a ser la velocidad. Entonces, al derivar me quedaría que la velocidad relativa de A respecto de B es igual a la velocidad de A menos la velocidad de B. Entonces, hemos calculado acá que la velocidad de A respecto de B está en función de las velocidades de A y B. Ahora nos quedaría encontrar las aceleraciones que presentan. En este caso nos damos cuenta que la trayectoria de la argolla B es perpendicular o ortogonal a la superficie. Además se sabe que la aceleración de gravedad también
aceleración, que es paralela al desplazamiento de la argolla, vendría a ser 5 metros por segundo al cuadrado, es decir, desde arriba hacia abajo, y la otra aceleración vendría a ser 5 por la raíz cuadrada de 3 metros por segundo al cuadrado. La aceleración que nos interesa es esta, porque esta es la que permite que la argolla se desplace durante todo el alambre liso. Entonces podemos decir acá que la aceleración que presenta es de 5 metros por segundo al cuadrado. Una vez que hemos calculado las aceleraciones para la argolla, vamos a calcular cuál es su velocidad final. Entonces acá decimos para la argolla B. Nos damos cuenta que está presentando un movimiento de caída libre. Entonces se sabe que la ecuación vectorial es la altura final es igual a la altura inicial más la velocidad multiplicado por el tiempo. Esto vendría a ser para la altura, pero en este caso, como no nos piden la altura, entonces la vamos a obviar y vamos a utilizar la ecuación vectorial de la velocidad, que nos dice que es la velocidad final es igual a la velocidad inicial más, en este caso, como tengo ya libre, la aceleración será la de la gravedad multiplicada por el tiempo. Vamos a establecer el sistema de referencia en el punto P. Entonces, si observamos, la velocidad se dirige hacia abajo, por lo tanto va a ser negativa. Pero sería una velocidad final de la argolla B. La inicial como parte del reposo sería 0. Y como la aceleración apunta hacia la superficie de la Tierra, sería menos 10. Pero como el tiempo nos dice un segundo, entonces vamos a repasar el tiempo por 1. Y entonces nos damos cuenta que podemos cancelar el menos y al final nos queda que la velocidad final de B luego de un segundo vendría a ser 10 metros por segundo. Porque el tiempo, la velocidad nos quiere calcular la velocidad relativa luego de un segundo. Entonces hemos concluido que la velocidad final, desde que inicia el movimiento desde el punto P hasta un punto, llamémosle E, su velocidad vendría a ser de 10 metros por segundo. Para la argolla, supongamos que se encuentra en un punto aproximado que lo podemos llamar un punto D. En esa posición va a presentar también una velocidad, que vendría a ser una velocidad final de A. Pero para calcular su velocidad vamos a establecer unas coordenadas en donde van a ser la rotación de los ejes coordenados. En este caso, vamos a llamar un Y' y un X'. Al trasladarlo y al girarlo, podemos sacar esta figura. Al rotarlo, cuando yo a este alambre liso lo roto, nos va a mostrar que la aceleración de 5 metros por segundo es hacia la izquierda. Entonces, aquí tendríamos a la argolla A. En este caso no es necesario inclinarlo, es decir, dejarlo totalmente, pero para una mejor comprensión se va a realizar ello. Entonces, al inclinarlo, la aceleración que presenta va a ser de 5 metros por segundo al cuadrado. Y recuerden que partir del reposo, por lo tanto la velocidad inicial de A debe ser 0. Luego de un segundo se encontrará en una posición que habíamos establecido que era D, partiendo desde el punto P. Entonces, vamos a utilizar, recuerden que estas coordenadas serán la rotación de los ejes coordenados, como serían Y' y X'. Nos damos cuenta que habíamos establecido el sistema de referencia en el punto P, entonces para calcular la velocidad vamos a utilizar la ecuación vectorial de la velocidad, que nos dice que la velocidad, es decir, en el eje de las X nada más, porque es la velocidad que nos interesa. Entonces la velocidad final vendría a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración, en este caso ya no es de la gravedad, sino una aceleración diferente multiplicada por el tiempo. Recuerden que partir del reposo, entonces la velocidad inicial es 0.
velocidad final, que es la que nos interesa. En este caso es de la argolla. La aceleración, nos damos cuenta que como se dirige de izquierda a derecha, la velocidad entonces sería negativa. La aceleración también, como se dirige de izquierda a derecha, tendría que ser negativa. Y el tiempo es un segundo. Por una parte, concluimos que la velocidad final de la argolla de un segundo sería 5 metros por segundo. Con aquellos datos lo vamos a reemplazar, entonces aquí sería la velocidad final y la velocidad final ya también es 5 metros por segundo. Con estos datos nos damos cuenta que podemos establecer una ecuación. Y recuerden que tenemos un rectángulo de ángulos 30, 90 y el ángulo faltante sería de 60. Recuerden que esta es perpendicular, entonces si yo trazara una paralela desde el punto de una recta paralela a la recta, llamémosle PN, al segmento PN, entonces el ángulo también que forma ambas rectas, ese ángulo sería de 60, pero por ser paralelas, entonces yo puedo concluir y puedo trasladar a la argolla B a esta posición. Porque si nos damos cuenta, siempre va con la superficie, la argolla B siempre va a formar más de 90, es decir, su desplazamiento. En ese instante presenta una velocidad de 10 metros por segundo. Y lo que nos pide es calcular la velocidad relativa, pero como nos damos cuenta que las velocidades, esas tres velocidades son vectores, entonces yo podría calcular su módulo. ¿Cómo nos va a calcular su módulo? Hay una propiedad de vectores que nos dice que el módulo de la diferencia de dos vectores es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus módulos al cuadrado menos el doble producto multiplicado por el coseno de la multiforme. En este caso debería ser 60, ¿no es cierto? Estos datos los voy a reemplazar porque ya he obtenido la velocidad de A, la velocidad de B y el ángulo, entonces solo es posible reemplazarlo. En este caso, el A vendría a ser la velocidad, la diferencia vectorial vendría a ser la velocidad relativa de A respecto de B, y A vendría a ser la velocidad de A y B la velocidad de B. Entonces, reemplazando nos quedaría la velocidad de A respecto de B, es decir, su módulo, en este caso vendría a ser la raíz cuadrada del módulo de la velocidad de A al cuadrado, que en este caso es 5. Nos tendría 5 al cuadrado, reemplazo la velocidad de B, y la velocidad de B es 10, es decir, la velocidad final menos 2 veces 5 por 10 por el coseno de 60. Entonces, saben que el coseno de 60 es igual a 60 de 30 cuando pertenecen al primer cuadrante, que sería 9. Pueden parcelar un 2 y un 2. Y nos quedaría 5 al cuadrado menos el cuadrado menos 50. Es decir, nos quedaría la raíz cuadrada de 75. Que puedo sacar el 25 fuera y nos quedaría 5 por raíz cuadrada de 3. Entonces, el módulo de la velocidad de la argolla A respecto de B puede ser expresada como 5 multiplicado por la raíz cuadrada de 3 metros por segundo por ser velocidad, o puedo aproximar el valor de la raíz cuadrada de 3 y luego multiplicarlo por 5, que al final nos quedaría 8.66 metros por segundo. Lo interesante del ejercicio es que se debe de recordar que estos dos son vectores. Además, se sabe que las velocidades también son vectores, pero para que se logre comprender, el A representaría la velocidad, la diferencia de los vectores los tengo a cambio. Está en diferencia, pero esta diferencia aquí es igual, la velocidad relativa de A respecto de B, es decir, yo lo puedo reemplazar. Pero estos vectores que vendrían a ser los módulos tanto de la velocidad de A, de la argolla A, como de la argolla B. Entonces, solo es cuestión de reemplazar las velocidades que hemos calculado, que en este caso es 5 y 10. Este 5 y 10 vendría a ser A y B. Reemplazamos, pero también se sabe que el ángulo que forma es 60. En este caso es 60, ¿no es cierto? Porque hemos trazado paralelas y hemos encontrado que también es 60. Hemos reemplazado los datos y nos queda
sería 8.66 metros por segundo. Entonces podemos concluir acá que la velocidad